sanando, Señor, y restaurando, por nuestra hermana Abby, la mamá de nuestro hermano Arturo, Señor, oramos también por ella. Y nos acordamos, Señor, pues de todos aquellos que en estos momentos están enfermos. Oramos también porque tú bendigas a ese familiar, sobrino de mi hermana Toñita, para que lo puedan encontrar, Señor. Y Padre, oramos por toda la congregación Renuevo, desde el hermano más pequeñito, desde los niñitos recién nacidos como son Noé y Sofi, hasta el adulto, Señor, más longevo. Que nos bendigas a todos, Padre, y que en este día, esta oración, Señor, llegue, Señor, a tu presencia y tú nos contestes conforme a tu infinita voluntad. Por favor, Señor, oramos por nuestros hermanos y por toda tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, como ustedes saben, estamos nosotros pues celebrando el Adviento, y el Adviento significa advenimiento, ¿verdad? Y es la preparación pues para la Navidad, para la Nochebuena. Y hemos estado aprendiendo una serie de velas que son un símbolo del Adviento. Prendimos la vela roja, que simboliza el amor. Prendimos la vela amarilla, que simboliza la adoración. La verde, que simboliza la fe. Y hoy estaremos prendiendo, hermanos, la vela azul, que simboliza la esperanza, y que tienen que ver con los cánticos que hemos estado predicando. Y hoy encendemos entonces la vela de la esperanza, y ojalá que en este tiempo navideño todos nosotros pues sigamos teniendo esa esperanza. Antes de la predicación, hermanos, vamos a escuchar una lectura, o mejor dicho, vamos a leer todos juntos la palabra de Dios, y nuestro hermano Alfredo nos hará el favor de dirigirnos en esta lectura. Preparen sus Biblias si las tienen a la mano, y también aquí estará proyectada la lectura. Adelante, hermano. Hermanos, nuevamente demos gracias por la vida de nuestro pastor, por su bendición y su palabra, y ahí en casita todos, hermanos, por favor, preparemos la lectura bíblica que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 32. Nuevamente, hermanos, preparemos esta lectura, y es en el capítulo 2 del libro de Lucas, los versículos 25 al 32. Y si ya estamos listos todos, hermanos, démosle lectura. Dice la palabra de Dios: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Adelante. Pues, hermanos, estamos aquí con la bendición de poder escuchar su palabra, hermanos, en este capítulo tan hermoso. Recuerden que estamos en esta serie que se llama Los más famosos cánticos de Navidad, y ya hemos visto dos cánticos. Vimos el Magnificat, que fue un cántico que se le atribuye a María, que lo entonó María, y después vimos el cántico de Zacarías, y hoy, hermanos, estaremos viendo el cántico de Simeón, que también es conocido por su nombre en latín como el Nunc Dimittis. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Y obviamente este es un cántico de esperanza, hermanos. Por eso prendimos esta vela, y como ya les dije, es una vela que nos recuerda y simboliza la esperanza que debe haber en nosotros. Vamos a orar, hermanos, y después que oremos, pues procederemos a la predicación de la poderosa palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque en tu infinita misericordia, Señor, nos permites llegar hasta este punto en el culto central, Señor, que es la predicación de tu palabra. Sabemos que nunca regresa vacía, Señor. Aún a los necios, a los indoctos, aquellos que no quieren escucharla, Señor, el Espíritu Santo les habla.
Y a quien tú quieres hablarle, Señor, tu palabra va y hace esa obra. Redarguye. Tu palabra también nos desafía. Tu palabra también nos exhorta, pero también nos da gozo y alegría y esperanza, como lo vamos a ver el día de hoy. Ayúdanos pues, Señor, que tu palabra sea predicada, pues, Señor, con autoridad. Y también te pedimos, Señor, porque esta transmisión pueda pasar bien y los hermanos escuchen y vean bien, Señor, cada una de las palabras que se prediquen aquí. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se han fijado, hermanos, que la mayoría de las canciones de la actualidad son de desamor y de desesperanza? La mayoría. ¿Y cómo no? Si el hilo conductor, no solamente de las canciones, sino de las películas, de las novelas, de todo lo que se hace, el hilo conductor es precisamente la posmodernidad. Los sociólogos, los psicólogos, los científicos dicen precisamente que estamos viviendo en esta era, en la posmodernidad. Hace tiempo tuve la oportunidad de dar una conferencia acerca de la posmodernidad y tiene varias características, pero una de ellas es precisamente, hermanos, que la posmodernidad ya no se espera nada. Los jóvenes que viven en la posmodernidad, sobre todo ellos, están desesperanzados. Le llaman también la época del desencanto. Ya no creen en la religión, no creen en la política, no creen en nada, y a veces con sobrada razón. ¿Por qué creen? Yo hacía una investigación. ¿Por qué creen que los punks, los darks, los emos y todos estos, casi la mayoría se visten de negro? Y parte de esa filosofía es decir, están de luto porque para ellos toda esperanza ha muerto. No esperan nada de la vida. Por eso muchas de esas canciones, y estamos hablando de canciones porque estamos hablando de cánticos, por eso es que quise iniciar así. La mayoría de estas canciones son hedonistas. ¿Qué quiere decir esto? Yo una vez explicaba que los hedonistas eran unos filósofos de la época de Jesús, antes de Jesús y de la época de Jesús, y que resumían su filosofía, y lo dice en la Biblia: comamos y bebamos que mañana moriremos. Su filosofía era el placer por el placer. Y la mayoría de cantos de hoy en día son hedonistas. Por ejemplo, la mayoría hablan de sexo. Todo lo que el género de reggaetón, y no quiero aquí hacer una apología o una crítica, pero casi todo el género de reggaetón, el 99% yo me atrevería a decir que habla de sexo, de sexualidad, y algunos de una manera muy fea. Por ejemplo, lo que son los gruperos y lo que es la banda y todo eso, los corridos, todo eso hacen una apología del narcotráfico. Y la mayoría de ellos hablan de desengaño también, ¿no? Y de engañar y todo esto. No es cierto que hay un país, no, yo no sabía ni de qué se trataba, porque a veces nosotros yo no escucho ese tipo de música, pero a veces, aunque no quieras, en el transporte público, en el centro comercial, la escuchas. Y yo escuchaba que una canción que decían, y vamos a ser felices nosotros los cuatro, algo así dice la canción. Y entonces yo no había reflexionado y me puse a escucharla, y es una canción que habla de infidelidad. Y la mayoría de canciones del mundo son más o menos de este estilo. Por eso, amados hermanos, este canto que vamos a ver el día de hoy era tan importante, porque es un cántico de esperanza donde ya no la había, y es un cántico de esperanza hoy en día donde también a veces ya no la hay, hermanos. Fíjense, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Y Simeón era un hombre que esperaba la consolación de Dios. Ya leímos ahorita este relato de la vida de Simeón, y era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Voy a leer para ustedes Lucas 2, versículo 25, aunque ya leímos todo el texto. Dice así: y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Antes de quizá de entender por qué no había una esperanza en Israel, por qué habían perdido la esperanza, por qué ya vivían realmente como se vive hoy en día también. Y quiero más o menos aquí comentar con ustedes, hacer ¿qué diríamos? Un breve resumen de cómo era la vida en tiempos de Jesús. Miren, fíjense bien. Simeón y todo Israel, vivían un panorama desolador. Todo el territorio de Judá, todo el territorio de Galilea, todo el territorio judío era una colonia romana. Era un protectorado romano. No vivían libres. Y si bien es cierto que los romanos eran inteligentes y ellos habían implementado algo que se llamaba la Pax Romana, dejaban que la gente siguiera adorando a sus dioses, que la gente hiciera llegar a su vida normal, pero tenían que pagar impuestos.
y tenían que adorar a César. No eran libres. Y para acabarla de amolar, como decimos nosotros, los líderes religiosos del pueblo de Israel, que era el Sanedrín, que eran los fariseos y los saduceos, pues andaban completamente mal. Entonces, el panorama que se viviera desolador, porque vivían en una pobreza material, pero también vivían en una pobreza espiritual. Ese era el panorama. Y entonces por eso dice la Escritura que Simeón y todo Israel esperaban un Mesías. Todos se acordaban de la época de David, de la época de Salomón, cuando había esplendor económico y esplendor religioso. Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, de ese pasaje donde el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana allí en el pozo y empieza a platicar con ella. Y ella menciona una frase bien importante. Quiero leer el versículo de Juan 4:25. Fíjense lo que dice esta mujer. Le dijo la mujer: sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y esto era lo que esperaban todos los judíos, a que viniera el Mesías, a que viniera ese hombre que los iba a rescatar, ese Dios que los iba a sacar de la miseria en la que vivían. Claro, muchos judíos esperaban a que nuevamente se viviera la época de Salomón o la época de David. Pero fíjense bien, hermanos, cómo dice la palabra de Dios aquí. Cuando leímos: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Es decir, él tenía esperanza, seguía esperando la consolación. Y esa palabra consolación es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo. Sabemos que al Espíritu Santo uno de los nombres que se le da es el Consolador. Y esa es la palabra paracaleo, hermanos, o paracalesis. Y una vez yo lo explicaba, que significa alguien que viene a tu lado, alguien que se pone a tu lado. Este era un término incluso judicial que se usaba en el derecho romano. Por ejemplo, cuando había un hombre o una mujer que habían delinquido y eran juzgados por alguna causa y no tenían abogado, nosotros lo conocemos aquí, cuando una persona no tiene abogado, el Estado le asigna a uno y lo conocemos como un abogado de oficio, ¿no? Un defensor de oficio. Este era, en el derecho romano, se llamaba un paracaleo. Ese era que cuando ya todos te habían dejado, cuando ya estabas ahí solito, nadie estaba contigo, entonces ese paracaleo se ponía a tu lado y te defendía. Y es lo que estaba esperando Israel, y es lo que estaba esperando también Simeón. Era un hombre de esperanza. Él sabía que sucedería lo que Dios le había prometido. Hermanos, yo creo que eso hemos perdido, no solo la sociedad, sino a veces nosotros también los cristianos. A veces hemos perdido la esperanza. Pero Simeón sabía que sucedería lo que Dios le había dicho. Era un hombre de fe. Y eso es Navidad, hermanos. Navidad es un tiempo de espera. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos celebrando el nacimiento de Cristo, su primera venida, cuando Él se encarnó. Pero si estamos celebrando la primera venida del Señor, también estamos celebrando y estamos esperando la segunda venida del Señor. Y a veces nosotros hemos perdido esa esperanza, hermanos. Mira lo que dice Habacuc 2:3, refiriéndose a las profecías del Señor. Me encanta lo que dice este pasaje. Dice así: aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí se refiere que todas las promesas que Dios nos ha hecho, todas las profecías que están ahí en la Biblia, aunque decimos, sí, desde hace 2000 años el Señor está prometiendo que va a venir por segunda vez. Aquí dice, a lo mejor se va a tardar, pero ten por seguro que va a venir el Señor. Y los tiempos que estamos viviendo nos anuncian esto, hermanos. Ahora, creo que nosotros como cristianos nos hemos vuelto muy materialistas. Porque a veces basamos nuestra vida aquí nada más y hemos perdido esa esperanza. Un pastor muy querido por mí decía en sus predicaciones, él siempre mencionaba que el cristiano debe siempre ver hacia arriba. Siempre debe estar esperanzado a lo que viene, porque el cristiano no termina aquí su vida. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 3, del 13 al 14. Dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Nosotros estamos esperando cielos nuevos, tierra nueva. Nosotros no tenemos una filosofía nihilista, nosotros no tenemos una filosofía materialista que dice que aquí se termina todo. Nosotros estamos esperando, esa es la esperanza de nosotros, y esa es la esperanza que tenía Simeón. Él creía que había de venir, hermanos. Era un hombre de esperanza, pero también era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y quiero leer los versículos 26 al 28 de este pasaje de Lucas. Todavía no llegamos al cántico, estamos viendo el contexto de ese cántico de Simeón. Y dice aquí: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Fíjense lo que se le había revelado Dios, el Espíritu Santo le había revelado a Simeón. Y dice aquí: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron del templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Fíjense cómo Simeón era un hombre especial para Dios. ¿Por qué digo que era un hombre especial para Dios? Porque aquí todavía no venía el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo vino el Espíritu Santo? Aquí estamos en Lucas, estamos en uno de los evangelios. ¿Hasta cuándo vino el Espíritu Santo? Hasta el libro de los Hechos, capítulo 2, en Pentecostés. Todavía no venía el Espíritu Santo. Y sin embargo dice aquí que el Espíritu Santo sí había venido sobre Simeón. ¿Sabes algo? En el Antiguo Testamento y parte de la primera parte del Nuevo Testamento, podemos ver cómo el Espíritu Santo venía solamente sobre algunas personas de manera especial. Sobre algunas personas con las que quería Dios trabajar en algo o encargarles algo especial. Y venía el Espíritu Santo. Por eso digo que Simeón era un hombre especial, porque vino sobre de él el Espíritu Santo. Estaba en la misma sintonía con el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué, hermano? Ahora, de veras, me da mucha tristeza ver esto en los cristianos, porque son tan carnales, ya no están en esa sintonía con Dios. No todos, ¿verdad? Pero yo digo, fíjense, aquí nos menciona dos características que tenía Simeón. La palabra de Dios dice que era justo y que era piadoso. ¿Te acuerdas, hermano, cuando predicamos la serie de los 10 mandamientos? Los primeros 4 mandamientos eran la relación del hombre para con ¿quién? Para con Dios. Y los 6 mandamientos restantes eran la comunión que tenía el hombre para con el hombre. Y Simeón era justo para con los hombres. No era un hombre corrupto, no era un hombre que hacía fraudes, era un hombre que no mentía, que no daba falso testimonio de su prójimo. Pero también dice la palabra de Dios que era un hombre piadoso. Es decir, era un hombre que estaba en constante comunión con Dios, que oraba, que leía la palabra de Dios y que estaba informado de todas las cosas que Dios iba haciendo. Y dice aquí, hermanos, que entonces el Espíritu Santo le revela a Simeón. Fíjate bien, el versículo 26 dice así: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le reveló a Simeón y le dijo: tú no te vas a morir hasta que no veas al Mesías, porque tú eres un hombre de fe, eres un hombre de esperanza. Tú no vas a morirte sin ver a ese Mesías. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que Simeón vio al Mesías y lo abrazó. Ojalá todos los judíos hubieran abrazado al Mesías. Ojalá todos los judíos hubieran abrazado la fe en Jesucristo. Sin embargo, no fue así, y por eso hoy vemos que hay judíos que no creen en el Señor Jesucristo y que están todavía esperando al Mesías. Qué tremendo, ¿no? Que están esperando al Mesías cuando el Mesías ya llegó hace 2000 años. Y gracias a Dios que hay algunos judíos que se han vuelto cristianos. Y hermanos, eso es la Navidad, el Adviento, el advenimiento de Cristo, para que nadie se muera sin conocer al Señor. Para que nadie se muera sin conocer de Cristo. Y yo estoy seguro de esto, mis amados hermanos. Nadie se muere sin conocer a Cristo, sin haber escuchado el Evangelio, porque Dios no es injusto. Yo decía una ocasión, hermanos, que cuando mi papá murió, antes de que él muriera, un pastor me decía: vamos a predicarle a tu papá.
Y yo le decía, no, yo tenía miedo porque mi papá era un hombrezote así grandote y habíamos tenido diferencias, y entonces yo pensé que mi papá me iba a hacer algo y tenía miedo y nunca fui a predicar el evangelio. Y entonces yo estoy seguro que un día Dios me va a reclamar la sangre de mi padre porque no le hablé de Cristo. Pero un pastor me decía, yo te aseguro que cuando tu padre estuvo en la cárcel, ahí escuchó el evangelio. Nadie se va de este mundo sin escuchar el evangelio. Nadie, hermanos. Pero fíjate cómo en el versículo 27 el Espíritu Santo movió a Simeón. Y aquí está bien interesante, hermanos. Dice así: y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Fíjense, son casualidades, ¿no? Decimos, ¿no? Dicen por ahí casualidades. El universo conspiró, dicen por ahí. No, hermanos, esto era la soberanía de Dios. El Espíritu Santo le dijo a Simeón: levántate, párate, lo levantó. Hoy, exactamente hoy, en este día y a esta hora, tienes que ir al templo. ¿Por qué? Porque por el otro lado Dios ya había preparado ¿a quién? A José y a María, que fueran al templo a circuncidar a Jesús. Y se iban a encontrar, hermanos. Y así ahí se iba a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Simeón. Nosotros le llamamos a esto, hermanos, en teología, y es una de las palabras que se ocupa en el Nuevo Testamento, es la palabra kairos, es el kairos de Dios, es el tiempo propicio de Dios. No son coincidencias, es cuando Dios lo decide. No es que el universo conspira y la gente sale a ver si tengo suerte, a ver si... No, no se trata de suerte, se trata del decreto eterno de Dios. Y entonces Él hace coincidir, hermanos, que se cruzaran en el mismo camino. Ojalá que nosotros creyésemos en esto. Dios tiene un tiempo propicio para cada uno de nosotros. Un tiempo exacto, hermanos. Él no se equivoca. Llega Simeón al templo y ve a María y a José con el niño. Y el Espíritu Santo le indica que era él, que eran ellos. Y la palabra de Dios dice que él abraza al niño Jesús. Se estaba cumpliendo la promesa que Dios le había hecho. Y entonces sí entona el cántico de esperanza y gozo. En Lucas 2, del 28 al 32 dice así: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y es aquí donde entona el canto, es en Nunc Dimittis, que sabemos nosotros, el cántico de Zacarías. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y ahí se acaba el canto, un cántico cortito. Ah, pero qué bendición, porque tiene un significado tremendo. Nunc Dimittis significa ahora permite, Señor. Eso es lo que significa en español. Y cuando tradujeron el Nuevo Testamento en griego al latín, le pusieron así esas palabras: Nunc Dimittis, ahora permite, Señor. Y el Señor le permitía a través de este acontecimiento, de ese encuentro entre Simeón y Jesús, varias cosas. Primera cosa que este cántico nos enseña: que él ahora podía morir en paz. Simeón podía morir en paz. Fíjate cómo traduce la Dios habla hoy este versículo número 29, dice así: ahora, Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Nadie, hermano, debería morir sin conocer al Señor, porque nadie puede morir en paz si no le conoce. Y esto nos debería de mover a la evangelización. El jueves pasado predicábamos un sermón que se llamó, ¿verdad?, la Navidad nos confronta con nuestra falta de evangelización. Y esto nos debería mover a eso. Nadie puede morir sin conocer al Salvador. Y hermanos, como pastor les he comentado que he ido a muchos hospitales, he ido a muchas cárceles, he asistido a muchos velorios, a muchos sepelios, a muchos 15 años, a muchas bodas. Pero me acuerdo, hermanos, de ver, he visto a gente morir, he estado con gente en su lecho de muerte. Hasta con un bebé, hermanos. Me ha tocado ver cómo muere un bebé. Y yo digo, nadie debería morir sin la paz que da el tener al Señor Jesucristo. Muchos dicen de ese gran enciclopedista Voltaire. Se dice de él que fue un gran ateo, pero dicen que cuando él murió, es lo que se cuenta en la historia, que bramaba de dolor y de miedo.
porque no conocía al Salvador. Quien no conoce al Salvador, hermanos, no puede morir en paz. Nadie que no conozca a Cristo puede morir en paz. Pero este hombre lo conocía, conoció la salvación, lo abrazó la salvación. Y le dice, ahora sí, me puedo morir en paz. Ojalá, hermanos, que tus familiares, ojalá que la gente querida tuya a tu lado, tus vecinos, tus amigos. Estamos en una época, hermanos, que no sabemos cuándo nos va a tocar morirnos. Y la Biblia es bien clara en los Salmos y dice, somos como la hierba del campo que hoy está y al atardecer ya no está, hermanos. Con la pandemia que estamos viviendo, no sabemos si vamos a vivir o no. Ninguno sabemos si vamos a vivir, no sabemos si nos vamos a contagiar. Estamos en un repunte de la enfermedad, no solo en México, en todo el mundo. Y no sabemos si vamos a vivir, no sabemos si van a llegar a tiempo las vacunas. Incluso se habla de hasta el 2021, incluso de terminar la vacunación hasta el 2022, no sabemos. Y nadie, hermanos, se debería de morir sin conocer a Cristo, porque no puede morir en paz. Ahora, fíjate lo que dice Simeón en este cántico precioso en el versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sabes qué significa el nombre Simeón, hermano? Deberíamos saber, ¿no?, los significados de los nombres de la Biblia. Simeón significa Dios escucha. Y Dios escuchó la oración de Simeón. Me imagino que Simeón todos los días le decía al Señor, no me dejes ir sin conocer al Salvador, sin conocer al Mesías. Y aquí dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios cumple lo que promete, hermanos. Él le dijo que vería al Salvador y aquí lo cumplió a cabalidad. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y Dios, lo que le había prometido a Simeón, lo cumplió. Por eso él entonó este cántico precioso. Y le dijo, ahora yo me puedo morir en paz. ¿Cuántos de los que nos están viendo podrían decir eso, hermanos? ¿Cuántos podrían decir, si me toca enfermarme, si me toca contaminarme del coronavirus, yo me podría morir en paz? ¿Cuántos podrían decir eso, hermanos? Ojalá que todos los que estamos aquí. Yo le he dicho hasta el cansancio, como seres humanos le tenemos miedo a la manera de morir, pero no le tenemos miedo a la muerte, porque nosotros sabemos a dónde vamos, porque nosotros ya conocemos al Salvador, hemos abrazado a Cristo, hemos abrazado la fe en Cristo. Pero ¿qué de los que no, hermanos? ¿Qué de los que todavía no? Me acuerdo, y casi voy concluyendo, hermanos, ahorita me acordé, ya hace años, estaba en mi cuarto del seminario. Yo vivía con dos hermanos que, por cierto, ahorita uno es pastor en Oaxaca y el otro es pastor en Monterrey, pero éramos estudiantes ahí y estábamos ahí platicando, ¿no? Pues como antes de dormirnos, por ahí de las 6, 7 platicábamos, ¿no? Allí en los cuartos y todo, luego nos poníamos a cantar, pero en esa ocasión estábamos platicando y entró un amigo que también es pastor ahorita en Morelos. Entró ese pastor, y bueno, él no era pastor todavía, es estudiante. Y todavía lo recuerdo, ¿no? De broma él entró así, abrió la puerta y dijo, miren nada más, aquí acostadotes, cuando las almas están yendo al infierno. Él lo decía de broma, lo estaba bromeando. Pero eso no es broma, hermanos, es en serio. Hay muchos que se están muriendo sin Cristo, que no han abrazado, que no han visto la salvación. Y tú y yo tendríamos que enseñarles a ese Mesías, a ese Salvador. Quiero terminar con esto, hermanos. En Lucas 2:28 dice esto: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Él le tomó en sus brazos. Hermano, ojalá que esta Navidad tú puedas abrazar a Cristo, abrazar la fe. A esto se refiere esto, abrazar la fe, abrazarlo de veras. Y abrazar la fe, cuando se dice es que abrazó la fe, o es que abrazó esto, quiere decir que se aferró a Él. Y aún como cristianos, hermanos, nos hace falta nuevamente abrazar a Cristo, abrazar su fe y seguir adelante. Ojalá, hermanos, que este cántico nos mueva a misericordia y compartir con nuestros seres queridos.
Y también a ti te digo, amado amigo, quizá tú estás viendo esta transmisión y a lo mejor no has tenido un encuentro personal con Cristo. A lo mejor no has abrazado al Mesías, porque nadie te lo había presentado. Pero aquí, amado hermano, amado amigo, que te hemos presentado el mensaje de salvación. Si tú abrazas a Cristo, vas a poder morir en paz. Que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias por este cántico precioso. Gracias por la vida de Simeón, que era un hombre justo y piadoso, y que el Espíritu Santo le reveló que no había de morir sin ver al Mesías. Todo Israel esperaba al Mesías, y muchos se quedaron esperándolo. Hay muchos judíos, Señor, que lo siguen esperando. Pero gracias porque tú viniste, Señor, y te manifestaste en esa promesa que le habías hecho a Simeón, y él pudo abrazarte cuando eras pequeño. Pero no te quedaste pequeño, Señor, sino creciste, te fortaleciste en gracia, en estatura, delante de Dios, y viniste a morir en la cruz por nosotros. Resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, preparando morada para nosotros, Señor. Gracias.